un compañero con quien hemos compartido el aire durante 5 años allí en Pichincha Universal, y que nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando, no solamente en el país, en Quito, en la ciudad, sino también con toda esta persecución que lo tiene a él como protagonista, ¿no? Esta persecución y censura que está llevando adelante el gobierno de Lenín Moreno. Hola, Washington Yepes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? Qué gusto saludarte acá desde Quito, Ecuador. Yo diría un convulsionado Ecuador en estos momentos, Mariano. Sí, así lo demuestran además todas las crónicas, ¿no?, que nos llegan. Un Ecuador que nos puso... me agarró mucho miedo, esa es la verdad. Cuando vi las declaraciones de Cintia Viteri llamando a oponerse a esa manifestación que pudiera llegar a Guayaquil y verlos con esa idea de recibirlos a palos, me dio mucho miedo, y ver el accionar de las fuerzas de seguridad corroboraron, ¿no?, ese temor que uno tenía. Justamente, Mariano, ese tipo de llamados y ese tipo de comportamientos de las fuerzas políticas de la extrema derecha en el país, lo que están haciendo es generar más odio entre ecuatorianos, generar regionalismo y provocar lo que ahora mismo podemos observar acá en la capital de la República, acá en Quito, Ecuador, un enfrentamiento brutal entre fuerza pública, policías y militares en contra de indígenas y colectivos ciudadanos que se manifiestan pacíficamente en las calles, mientras son bombardeados, son atacados con balas de goma, son atacados con perdigones y en algunos casos también con balas. Es decir, una represión brutal que yo no recuerdo haberla registrado con antecedentes históricos. ¿Acaso un poco menos en el gobierno del ingeniero León Febres Cordero, que, como el continente debe recordar, gobernó en la década de los 80 y fue uno de los gobiernos más represivos y violador de los derechos humanos que ha existido? Pero ahora Lenín Moreno le pasa con creces, ¿no? Su brutal forma de ver las cosas está provocando un enfrentamiento que ya deja 7 muertos, al menos, de lo que se sabe. Hay más, según fuentes de los propios indígenas, 86 heridos y al menos 50 o 60 desaparecidos. La situación es realmente grave y, claro, aparte de eso se une la violación a los derechos humanos, la violación a la libertad de expresión, el toque de queda, el estado de excepción, en suma una serie de factores que le ponen a este gobierno como el peor de la historia. Me sorprendía ver la cantidad de focos, digamos, que hay a lo largo y ancho del país, ¿no?, de estas movilizaciones en contra del gobierno, y en las cuales se han registrado estos actos represivos de los que estábamos explicando, de norte a sur, de la Amazonía hasta la costa. En todo el Ecuador ha habido violencia. Sí, Mariano, mira, no todo se concentra, como se está mal informando a través de los medios de comunicación, no todo se concentra en la capital de la República. Sí, acaso acá es el foco más fuerte, más potente, pero las manifestaciones populares se riegan prácticamente por todo el país, especialmente, eso sí, en la Sierra Central y Norte del Ecuador y en la Amazonía ecuatoriana. En el litoral ecuatoriano hay unas 4 provincias que se podría decir se evidencia una presencia más fuerte de movilidad social y de manifestaciones. Por ejemplo, en la provincia de Manabí, en la provincia de Los Ríos y en la provincia del Oro. Y en la provincia del Guayas un poco menos, porque allí se concentra, digamos, el gran grueso de fuerzas políticas de derecha que controlan también un tanto la situación. Pero la situación de descontento es generalizada, en el país es generalizada. Si bien son los indígenas los protagonistas, la población está mostrando su solidaridad, está ayudando con vituallas, está ayudando con medicinas, está ayudando con su respaldo moral cuando se trasladan los indígenas a la capital a través de las carreteras que están bloqueadas prácticamente en todo el país. La situación es bastante grave. Hoy justamente acaban de llegar 2.000 guerreros y a veces se les denomina iguas o iguas, que pertenecen a la provincia
oriental de Pastaza y del Napo. Estos guerreros fueron los que participaron en la conocida guerra del Cenepa, cuando hubo un conflicto armado con el Perú, y acaban de llegar armados, con sus armas tradicionales, con arco y flecha, con lanzas, aparte de eso, de un gran grupo de refuerzos de la provincia de Chimborazo, que acaban de arribar a Quito y en su trayecto recibían el apoyo de la población que claro, les entregaban cosas y bueno, y les vivaban, ¿no? Y les vivaban, les aplaudían, les gritaban que sigan luchando por todos los ecuatorianos. Esta es la real situación y una dimensión realmente importantísima. También hay que recordar que el presidente Moreno ahorita cuenta con el respaldo, qué sé yo, del 10% de la población, es decir, 9 de cada 10 ecuatorianos no le creen. Así está la situación, Mariano. Sí, es muy importante esto que estabas marcando, Washington, porque me parece que cuando comenzó el paro de transportistas y el clamor, digamos, en contra del paquetazo y de las medidas que quería llevar adelante Moreno, se quedaba eso, en la queja de distintos colectivos en las ciudades, había como rivalidades y tensiones entre los mismos ciudadanos que una vez que entran en juego los pueblos originarios, es como que listo, ahora ya la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas se sienten hermanados y van a defender y cuidar a su memoria ancestral, ¿no? También, ahí es muy fuerte ese cambio en el clima de la sociedad. Sí, la movilización indígena hizo que la protesta social, Mariano, cobre otras dimensiones, porque evidentemente el poder organizativo y el poder de convocatoria del movimiento indígena de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador es poderoso y se evidencia a lo largo y ancho del país. Además tienen una dirección concentrada que da cuenta de cómo ellos pudieron organizarse táctica y estratégicamente para hacer lo que hoy mismo se está considerando acá en el Ecuador uno de los levantamientos, si no el más importante históricamente hablando de los últimos tiempos. Se recuerda un anterior levantamiento indígena, pero este es mucho más organizado, mucho más potente y mucho más numeroso. Para que tengas una idea, Mariano, el propio dirigente de la CONAIE, Jaime Vargas, ha dicho que por lo menos, y eso son cifras, digamos, un tanto que minimizan, si se quiere, la presencia, pero por lo menos hay 100.000 indígenas en este momento solo en la capital de la República. Claro, solo en Quito. Lo que quiere decir que los que están activando en otras provincias, estamos hablando de un número realmente importantísimo. Eso da muestra de cómo esta organización que tiene una raigambre popular e histórica muy importante, pues ha logrado dar una muestra potente de descontento social, que ha logrado también a la par unir a los ecuatorianos y despertar a los ecuatorianos de una suerte de anomia que les alejaba de entender lo que estaba pasando en el país con la aplicación de este recetario del Fondo Monetario Internacional. Washington, ¿cómo hacen ahora los ecuatorianos y ecuatorianas para enterarse de lo que está ocurriendo, como hablábamos antes, en los distintos departamentos del Ecuador, si están censurando a los medios públicos y a los medios también privados que denuncian estos actos? ¿Cómo se están organizando para resistir comunicacionalmente a esto? Ajá. Bueno, yo creo que es esta movilización social de octubre del 2019 va a marcar un hito histórico acá en el Ecuador. Son las redes sociales las que están comunicando de manera pero multitudinaria a la gente, y los poquísimos medios alternativos que en alguna medida a través de las propias redes sociales también están en funcionamiento en varias regiones del país. Es eso, es lo alternativo, porque como tú sabes, Mariano, lamentablemente los grandes dueños de los medios de comunicación son los monopolios, son monopolistas, y es decir, controlan medios de comunicación a nivel de todas las regiones. Y esto ha tendido un cerco mediático también que yo lo califico de brutal.
Y entonces las redes sociales se han convertido en el canal idóneo para que la gente reaccione, para que la gente se informe, y ahora tú puedes ver que prácticamente cualquier tipo de ciudadano anda con su celular haciéndola de periodista, de comunicador, y transmitiendo en vivo los sucesos. Sí, sí. Y esto está saturado en todo el país. Y tú puedes evidenciar eso en costa, sierra, oriente, inclusive en la región insular. Consecuentemente, repito esto que me parece fundamental. La protesta de este año, octubre de 2019, va a marcar un hito histórico de la posibilidad de que inclusive la potencia de las redes sociales pueda hasta lograr la caída de un gobierno. Esto es posible. Este escenario es posible si se mantiene unos días más o una semana más, porque las cosas de ninguna manera parece que van a declinar, ¿no? Hay una posición cerrada de parte y parte, tanto del gobierno como de los movimientos indígenas, que están radicalizando su posición con el apoyo cada vez más mayoritario de organizaciones sociales y de colectivos sociales, básicamente, porque han desaparecido las fuerzas políticas, ha desaparecido la Asamblea Nacional. Los poderes del Estado no funcionan para nada en esta oportunidad. Claro. Es la ciudadanía versus el gobierno. Sí, sí, es una situación, realmente declaró el estado de excepción antes de que se generara el estado de excepción, ¿no? Porque así mismo fue. fue como una sentencia, ¿no? Sí. Hablábamos, yo comentaba al principio del programa que no pudimos hacer en La Oreja Internacional esta mañana porque, bueno, bajaron por completo la señal de Pichincha Universal. Una de las argumentaciones para hacerlo, de lo que pretenden justificar, digamos, fue justamente tu participación al aire. Dicen que fomentando la discordia entre los ciudadanos, en fin, esos disparates que suceden cuando los gobiernos necesitan censurar y se tienen que agarrar a cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo sigue eso? ¿Qué perspectivas le ves? Bueno, me permites, Mariana, hacerte una breve cronología de todo lo que nos hicieron en estos últimos 5 o 6 días. Mira, cuando comenzaron las protestas, que eso es hace una semana aproximadamente, Radio Pichincha Universal, como siempre, cumpliendo objetiva e imparcialmente su tarea de periodismo, comprometido con la ciudadanía, comenzó a trabajar con todo su equipo. Y esto inmediatamente provocó que obviamente una gran cantidad de ciudadanos se unan a nuestra señal. Logramos impactos, para que te des cuenta más o menos, de 5.8 millones de retweets, de 3.8 millones en Facebook, y claro, un montón de audiencia a nivel de la radio, que estoy yo seguro que alcanzó tranquilamente más de 1,5 millones de personas. Esto provocó que el gobierno se dé cuenta de lo que estaba pasando, e inmediatamente fueron y nos cortaron los cables de energía eléctrica de los exteriores de donde funciona la emisora, para evitar que sigamos funcionando. No lo lograron. Al otro día fueron a las antenas donde funciona el transmisor y también cortaron los cables, pero tampoco lo lograron porque nosotros ya tomamos previsiones. No contentos con eso, al siguiente día lo que hicieron es instalar un transmisor apuntando la frecuencia a nuestro espectro radioeléctrico y nos interfirieron la señal. Y ahí sí lo lograron, porque nos bajaron la amplitud de nuestra señal en algunos barrios importantes de Quito y en algunas zonas, logrando que la interferencia sea poderosa y que la gente no nos pueda oír. Y esto se completó con lo que pasó el día miércoles, cuando se produce un allanamiento policial a las instalaciones de Radio Pichincha Universal con el pretexto de recabar material de audio que supuestamente estaba instigando la violencia y el caos. No contentos con eso, aparte del allanamiento, finalmente el día jueves, mejor dicho, el día miércoles del paro nacional, en horas de la tarde, nos obligaron a que hagamos una cadena indefinida con la radio pública del Estado, impidiéndonos trabajar y transmitiendo una programación evidentemente absolutamente sesgada, que hablaba solo de las bondades del régimen. Y posteriormente a eso, no contentos con aquello, finalmente
en horas de la tarde del mismo miércoles, nos envían una disposición administrativa clausurando prácticamente la señal de Radio Pichincha Universal e impidiéndonos utilizar inclusive los equipos de la cabina de locución y de la cabina de audio para evitar que podamos seguir trabajando cumpliendo este sagrado derecho de la ciudadanía de informarse. Pero eso no es todo. Hemos tenido más de 2.500 ataques a nuestra página, claro, a nuestra página web, a nuestro periódico digital. Y entonces, evidentemente hay toda una persecución sistemática en contra de la empresa pública Pichincha Comunicaciones de que es la que regenta la Radio Pichincha Universal. Y no contentos con eso también, inmediatamente, eso lo conocemos nosotros, dictan una prisión, una orden de prisión para el director de la radio. Lo sabemos. Y sabemos que se puede poner en ejecución en cualquier rato, es decir, claro, eso no es oficial, digamos. De amedrentamiento tenaz. No es que hay una orden oficial, sino que sabés que ese peligro existe. Existe ese peligro porque nosotros evidentemente también tenemos las fuentes, claro, que nos alertaron del allanamiento que iba a suceder en la radio y sucedió. Y esa misma fuente nos dijeron, a usted señor le van a detener esta misma tarde. Y evidentemente desde ahí me ha tocado tomar recaudos propios para evitar que aquello acontezca y evitar también lo que siempre sucede, que te intervengan los teléfonos, te intervengan tu casa y todo lo demás. Es decir, un estado de represión brutal que yo le he calificado como una dictadura, la que vive en estos momentos el Ecuador, con una violación sistemática brutal de todos los derechos humanos. Es que hay que ver la forma bestial cómo reprimen a los manifestantes, sí, junto a las maternidades, al interior de los propios hospitales, en los centros de acopio, gente que está desarmada, pero que es reprimida de una forma realmente brutal, nunca antes vista en el país. Ese es el gobierno de Lenín Moreno, mientras los poderes del Estado brillan por su ausencia, Mariano. Washington, ¿cómo termina esto? Quiero decir, no hay dudas que el gobierno de Lenín Moreno tendrá que llegar a un final más pronto que tarde y se tendrá que convocar de alguna manera a unas nuevas elecciones, conformar una nueva asamblea. ¿Qué se prevé? ¿Qué están analizando allí mismo desde las calles? ¿Cómo se imaginan la continuidad de esto? Porque es complejo. Claro, es sumamente complejo porque, como tú sabes, lamentablemente Lenín Moreno cuenta con el respaldo, primero, de todas las fuerzas de derecha, ¿no? De todo el empresariado, de todos los exportadores, los importadores y de los dueños de medios de comunicación. La extrema derecha está con Lenín Moreno. Y segundo, aunque sería bueno invertir mejor en los factores, ¿no? Primero, cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Y esto lo sostiene. Esto es lo que lo sostiene hasta el momento, porque a nivel nacional inclusive hay una debilidad institucional también nunca antes vista, con una asamblea que no tiene respaldo casi de nadie, que con un poder judicial absolutamente desprestigiado, con un poder electoral en el que no confía absolutamente nadie, y no se diga con una justicia desbaratada por la persecución política que se ha desatado en estos últimos meses fundamentalmente. Y entonces el único escenario que la mayoría de gente está viendo es la posibilidad de unas elecciones adelantadas. Ese sería el escenario. Se ha hablado mucho de la muerte cruzada, es decir, elecciones generales donde se elija asambleístas y se elija un nuevo presidente y vicepresidente de la República. Pero ese escenario, que sería el más, si se quiere, lógico, sí, que se podría dar en el Ecuador, está sujeto a que Lenín Moreno, y en su momento, y esto ha pasado ya en el país, Lenín Moreno y en su momento las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en sí, retiren el respaldo a Lenín Moreno. Y ya se están oyendo voces en ese sentido, porque ya la policía y el ejército se están cansando de reprimir a su pueblo. Y eso también hay que irlo sintiendo, se lo va sintiendo ya, claro, en la colectividad. Yo creo que en una semana, si es que esto dura tanto tiempo más, podría ya ubicarse un escenario más real, ¿no? Porque no le va a quedar otra. A Lenín Moreno no le va a quedar otra que irse, no le va a quedar otra. Su nivel de desprestigio es realmente muy, muy elevado. Yo creo que 9 de cada 10 ecuatorianos ya no le creen, ya no le respaldan.
Sí, yo creo que incluso fuera de Ecuador cada vez son menos los que van a estar dispuestos a jugar su prestigio en defenderlo. Así que sí, es verdad que ya no le queda mucha más cuerda. Muchísimas gracias, no Washington, por esta comunicación, por ayudarnos a entender todo de manera tan clara. Desde aquí, eso, todo el acompañamiento, la solidaridad, estaremos atentos, estaremos disponibles para lo que necesiten y eso, mucha fuerza. Muy bien, gracias Mariano, sabemos la solidaridad de ustedes y estaremos pendientes. Lo que les pedimos es que nos ayuden a difundir. ¿De qué otra manera si no vamos a poder romper el cerco mediático? Te digo que, te cuento que hay más ya cerca de 1000 detenidos, ¿no? Claro. Hay cerca de 1000 detenidos, ¿ah? En las cárceles de nuestro país y 554 heridos de balas de goma, de perdigones y también por impactos de bomba lacrimógena, aparte de ciudadanos que fueron arrojados de puentes, pisoteados por motocicletas, pateados en el suelo por la Policía Nacional y una serie de hechos. Sí, no, las imágenes son escalofriantes. La verdad es que hay registro fílmico de todo, eso es lo increíble, ¿no? No van a poder esconderse. Ahí está el papel de las redes. Ajá. Claro. Ahí está el papel de estos reporteros comunitarios que están trabajando y de los cuales nosotros nos enorgullecemos, ¿no? Porque tenemos también un grupo de voceros comunitarios de Quito que están en esta lindísima y tan importante tarea, Mariano. Gracias a ti. Eso, abrazo grande para ti y para todos los compañeros de allí de Pichincha. Igual para todos ustedes, compañeros. Muchas gracias. Bien, pasó entonces por aquí por Continentes y Contenidos Washington Yepes, director de Pichincha Universal, esta radio que ha sido tomada de punto por el señor Lenín Moreno. Les propongo que escuchemos